Habrá la presentación por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Agrupación de Arte Folclórico y Teatro APAFIP, ¿no? Precisamente van a hacer la presentación de esta importante obra que la tenemos ya en pantallas y vamos a conversar con el autor, precisamente un destacado conocedor del tema. Estaremos hablando en breves instantes, ya estamos en comunicación de esta trayectoria del testimonio de actores y protagonistas, ¿no? Puno, el nacimiento de una pasión, ¿no? Y APAFIP, su influencia y su trayectoria con testimonios de importantes actores que definitivamente nos hará rememorar. Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, intelectual puneño, editor, escritor y de libros y revistas, autor de diversos artículos periodísticos de circulación regional y nacional, director de las recordadas revistas Hojas Escritas, Calle Puno, y la actual escribiendo, conductor de APAFIP, como coreógrafo bastonero de la pandilla puneña, integrante de la segunda generación de APAFIP y gran promotor cultural del arte, teatro y arte puneño. Recordemos que Puno es la capital folclórica del Perú, ¿no? Hay mucho, no solamente en la Candelaria, sino durante todo el año hay pues fiestas muy importantes donde se resalta todo el color, el glamour y las costumbres en cuanto a la música y la danza. Muy buenos días, bienvenido a Televisión Mundo, Hernán Cornejo, bienvenido a Telemundo. Esta tarde será la presentación de esta importante obra, si nos puedes comentar. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Miluska, una satisfacción muy personal de estar contigo en Telemundo y en la teleaudiencia numerosa que tienen ustedes en este programa, que está revolucionando también a través de unas propuestas alternativas de interconectividad para favorecer el conocimiento y la visión alterna que debe mantenerse respecto de la realidad nacional. Esta tarde, como tú lo has indicado, Miluska, tenemos la presentación del libro por Somos Cultura de la Municipalidad de Arequipa. El libro es un libro de 600 páginas, tapa dura, pesa casi 2 kilos y tiene 300 fotografías históricas de toda esa génesis, esa epopeya singular que acometió el año 1961 como inicio la Agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro. ¿Y por qué el nombre de Agrupación Puno de Arte Folclórico? Porque justamente era una de las cuestiones más peyorativas, despreciadoras, desdeñosas, el afirmar que lo folclórico podía ser arte. Y se planteó ese reto de hacer de lo folclórico un arte, especialmente en la danza, y en la danza indígena, la danza que estaba casi por extenuarse, por desaparecer, en extinción estaba. Y entonces, para que veas lo paradójico y contradictorio, fueron hacendados, médicos, terratenientes, jueces, magistrados, quienes se vistieron con los trajes y la vestimenta indígena y empezaron a danzar sus danzas. Y lo hicieron con tan mimesis, con tanta consubstanciación, que cuando fueron a Lima, José María Arguedas, Alberto Tauro del Pino, César Miró y un conjunto de intelectuales se quedaron pasmados. No creían que la gente de Puno pudiera estar tan consustanciada con esta clase de expresiones. Este libro, El nacimiento de una pasión, historia esa epopeya, la narra con detalles y con precisiones, con anécdotas y también con toda esa singladura, es decir, una travesía que no está exenta de peripecias, de angustias, de desavenencias respecto de lo que es un proceso creativo, ¿no? Y entonces quienes inicialmente están en la propuesta esta, uno, especialmente los músicos, forman otro grupo, pero esos son detalles. Lo interesante es mostrar cómo en el mismo Puno de los años 60, la danza folclórica era por la mayoría de la gente desdeñada y despreciada. Como te digo, la gente de clase alta, inclusive de Puno, asume ese rol y empieza a afirmarse lo que yo digo en el título del libro, Puno, el nacimiento de una pasión. Y la gente empieza a estar en modo danza. Los colegios, los estudiantes, las comunidades, todo el pueblo empieza a imagen y semejanza de lo que ha hecho APAFIP, de presentarse por primera vez en el Teatro Municipal de Lima, donde
solamente iba a operetas, iba a zarzuelas, iba a teatro extranjero, eran divas y cantantes, y jamás entraba, podía hollar ese escenario, una danza folclórica peruana. Entonces la gente empieza a despertar, y ese despertar ha convertido a Puno en la capital del folclore peruano y ha convertido también en la Festividad de la Virgen de la Candelaria, que languidecía en esos años. Habían conjuntos, la hablada de Azoguini, la llamada de Azoguini, el grupo Bellavista, un grupo Orcapata, los sicuris de Mañazo, los sicuris de la Juventud Obrera, pero de ahí no pasaba, no eran pocos, y empieza a crecer justamente por mimesis, por emulación, esta clase de propuestas. Entonces ahí viene la heroicidad de sus gestores y la gente con su propio peculio, con su desprendimiento y con su visión de patria, de nación, de terruño y de identidad, forjan esta propuesta del nacimiento de una pasión. Y entonces ahora hablar de Puno es hablar de una cantera, de un emporio de danza y de, bueno, todos bailamos allá en la tierra querida del altiplano, y lo hacen desde también la gente de la selva, ¿no? De Macusana y de Sandia, de Carabaya, de Melgar, Ayaviri, de Huancané, de Azángaro, de Juli, etc. Todos viven en trance de danza. Esto es más o menos lo que puedo sintetizarte, Miluska, respecto de esta parte inicial del libro, que es un libro, como reitero, de 600 páginas, y que se está ahora vendiendo en la librería Época y en la librería San Francisco de la ciudad de Arequipa. Bien, algo muy importante que dijo precisamente... Claro, claro que sí. Y lo felicitamos por la recopilación de tan valiosa información, porque hacíamos recuerdo, ¿no? Tantas familias y todo este arraigo cultural, artístico de Puno que ha trascendido no solamente más allá de las fronteras del Perú, porque en el norte, en la selva peruana, siempre la tradición, las costumbres y la danza puneña se ha enraizado muchísimo en diferentes puntos del país, pero ha traspasado también las fronteras. Y en esa línea, ese trabajo permanente de difusión, de mantener y preservar nuestra cultura, nuestras manifestaciones artísticas, todos los años se ha dado, a excepción de este y el año pasado por el tema de la pandemia, ¿no? La realización de la fiesta de la Candelaria, por ejemplo. Sí, pues, o sea, la gente de todas maneras, si no sale a las calles para divertirse, mostrar su danza, siempre se siente reprimida, disminuida y un poco de nostalgia y apenamiento respecto a estas cosas. Esperar que las circunstancias varíen y entonces volvamos nuevamente a la exaltación, a la alegría colectiva y festiva de mostrar las danzas y mostrar la manera de alegrarse y de divertirse que tiene la gente, no solamente en la ciudad de Puno, porque Puno se convierte en un escenario de vergel para la Festividad de la Virgen de la Candelaria, donde arriban más de 30.000 danzarines de Lima, de la misma ciudad de Arequipa, del Cusco, de Trujillo, que en sus propias comparsas, que ya han fortalecido las propuestas de Puno, regresan al altiplano. Entonces hay esos vasos comunicantes, ese tránsito y esa alegría colectiva. De eso no estamos informando al detalle en el libro. En el libro estamos hablando de la danza folclórica captada, y que es una danza que está más vinculada con el terruño, con la localidad. Y entonces, como dijo un analista y crítico boliviano en el diario La Nación en 1964, la cantera verdadera de las danzas del Perú, y especialmente de Puno, serán en los lugares topónimos, o sea, donde hay una parcialidad, donde hay una comunidad. Y entonces esas danzas son, por ejemplo, Carnaval de Ichu, Carnaval de Huaño Oscuro, Carnaval de Arapa, Carnaval de Santiago Pupuc, Casgua de Capachica. Todos los lugares tienen su danza. Claro, y todas las danzas, tradiciones. los pantomimas, los tucumanos, son las que se han levantado y se han mostrado, que son parte ahora del imaginario nacional, ¿no? Claro, sí, esto es muy importante. Entonces, en consecuencia, hoy día habrá esta presentación las 4 de la tarde por parte de la Municipalidad Provincial, y hacer pues un recuento de lo que precisamente la historia de la danza folclórica altiplánica, que es tan importante preservarla y mantenerla, porque creo que de generación en generación no debemos perder esa esencia, pese a la llegada de la modernidad, del internet, donde hay mucha afluencia, es parte de la globalización, pero lo más importante, tú como escritor y como también promover nuestra cultura y preservarla, es que justamente las nuevas generaciones la mantengan.
Perfecto, y no se contrapone, ¿no? La tecnología no tiene por qué eclipsar ni alterar las esencias de sentimiento, Correcto. de idiosincrasia de los pueblos, ¿no? O sea, uno puede tranquilamente manejar hasta un avión ultrasónico, pero después bailar una marinera puneña o una pantilla o la marinera norteña. Es decir, la danza debe ser parte del sustrato de nuestra identidad, tal como hemos afirmado que la culinaria ya es un espacio de identidad, la recuperación del propio pisco, la afirmación de esos valores intrínsecos del Perú. La danza es un componente esencial, que no solamente es biodiversidad en el Perú, de multilingüismo y pluriculturalidad, sino también de múltiples expresiones dancísticas, desde las payas de Corongo en Angas hasta las danzas de Huipiche en Arequipa, o la multitud de danzas generosamente diferenciadas que hay en Puno. Todo eso se explica en el libro, y cómo nace Perú Negro, y cómo emula la PAFID, y cómo el patrón de dancístico, de captación, de remodelación y de resemantización que se hace, surge de la PAFID, y los conjuntos que se forjan y se forman en otras partes del país hacen esta emulación. Pero más allá de este detalle, quiero precisar que esta tarde a las 4 va a participar como comentarista el doctor en medicina, reputado científico, Walter Medina Rueda. Es filósofo además y es natural de Arequipa. Después el poeta laureado, ha ganado premios Copé, puneño, Alfredo Herrera Flores, y el animador cultural Luis Enrique, que es puneño, sangarino, que tiene una actividad de difusión musical y ha sido presidente del Club Departamental Puno. Y además, Marco Medina Hinojosa, literato, escritor y promotor como profesor de la Universidad San Pablo de actividades culturales. Todos ellos han consentido, y yo les agradezco su predilección y predisposición para comentar el libro, que anteriormente, Miluska, se presentó en la ciudad de Lima, un panel donde participó el viceministro de Cultura de algunos años, el señor Juan Carlos Vilcapoma Ignacio, y además el primer coreógrafo nacional, Alex Álvarez Pineda, Álvarez Aliaga, con unas conceptuaciones y unas aproximaciones excelentes respecto al análisis del libro, y el doctor en literatura hispanoamericana, Cristian Reynoso, que es columnista en varios diarios de la capital. Perfecto. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque queremos que nuevamente la mente, la predisposición de los peruanos estén en función a las realidades regionales, locales y nacionales, y nos despojemos un poco de ese pintoresquismo de estar inclinados por las cosas foráneas, exógenas, y no nos afirmemos, no tengamos la predisposición y la voluntad de fortalecer lo nuestro. Recrear esto es fundamental porque nos afirma identidad y nos genera satisfacción, y además es antiestrés, ¿no? Bailar, presumo, para la gente de Arequipa, un huitítesis que lo hacen con alegría y con sentimiento, es algo que sacia, es algo que sana, es catártico, y la danza tiene justamente ese fundamento, junto con la música, de espiritualizar, y hay unas danzas extraordinariamente significativas para el caso de Puno, como la candilla puneña, donde el cortejo, el enamoramiento, la alegría, el canto, realmente son exultantes y conmovedores, y bueno, en varias expresiones, no solamente lo gimnástico y el alarde de la destreza física y de la coquetería, sino también Correcto. de esos sentimientos profundos, ¿no? Bien, muchísimas gracias también a Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, autor del libro, presentación del libro Puno, el nacimiento de una pasión. Esta tarde a las 4 de la tarde la Municipalidad Provincial tendrá también a su turno la presentación de esta obra. Una invitación final y felicitaciones por esta importante presentación y puesta a disposición del público en general. Con la alegría de que se va a presentar el libro, de que hay compradores, felizmente está saliendo bastante el libro en las ciudades de Cusco, de Lima, de Arequipa y Puno, donde hemos centralizado la distribución de los libros, y esperamos que haya lecturas, haya más debates, más diálogos, porque lo que nos interesa, Miluska, es que empecemos a mentalizarnos dialogando y debatiendo sobre nuestras propias realidades. Perfecto. Muchas gracias, muy buenos días y un fuerte abrazo a Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, autor del libro Presentación de Puno, el nacimiento de una pasión. Muchas gracias por esta conexión.